Bueno, continuamos con la sesión, con esta mañana, y en una parte, digamos, de tumor local más avanzado, con compañeros y compañeras que van a tocar seguramente magníficamente este tema, y yo les pido por favor que se ajusten al tiempo para que no acumulemos retraso, ¿vale? En primer lugar, la doctora Isabel Echavarría nos va a tratar sobre la terapia neoadyuvante en triple negativo en cáncer de mama. Ella es médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón de aquí de Madrid. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación, y yo voy a intentar en estos 15 minutos perfilar cuál es el algoritmo actual de tratamiento del cáncer de mama triple negativo. Estos son mis conflictos de interés. El cáncer de mama triple negativo supone una minoría de los cánceres de mama diagnosticados. Sin embargo, son tumores más agresivos, pero con una mayor quimiosensibilidad, lo que llamamos la paradoja del triple negativo. Y la quimioterapia neoadyuvante se ha establecido como el estándar de tratamiento para prácticamente todos los cánceres de mama triple negativo, a falta de aquellos menores de 2 centímetros. ¿Por qué? Porque es un test in vivo de la quimiosensibilidad del tumor. Sobre todo, en la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante tiene un valor pronóstico claro. Vemos que las pacientes que alcanzan una respuesta completa patológica tienen una supervivencia libre de enfermedad a distancia a 10 años cercana al 90%, frente al 27% de aquellas pacientes con enfermedad residual extensa. Además, nos permite adecuar los tratamientos adyuvantes y es una ventana de tiempo en la que podemos hacer el estudio de BRCA1 y BRCA2, que es importante tanto para el planteamiento quirúrgico como para los tratamientos adyuvantes. En los tumores pequeños, de menos de 1 centímetro, la indicación está clara de que no hay indicación de quimioterapia neoadyuvante. Hay que ir a una cirugía de inicio y en el caso de los tumores T1A no se ha visto que haya un beneficio con quimioterapia adyuvante, ya que tienen un pronóstico excelente a pesar de todo, y en los tumores T1B sí parece que podrían beneficiarse de la quimioterapia y, por tanto, se recomienda valorarlo caso a caso. En estos tumores T1N0 hay muchos de ellos que tienen un pronóstico excelente, incluso aunque no recibieran quimioterapia. Ya se ha presentado previamente esta gráfica, pero vemos que en mujeres menores de 40 años con tumores T1N0, aquellas que tienen TILs mayores al 75%, tienen un riesgo de metástasis o muerte a 10 años del 2%. Y lo que nos planteamos es si las TILs podrían identificar pacientes en las que podríamos omitir la quimioterapia de forma segura. En los tumores T1C, pues ya empezamos a tener más dudas. Muchas guías recomiendan en los T1C hacer una cirugía de inicio y quimioterapia adyuvante, pero es verdad que hay otras guías que postulan que se podría dividir entre los menores y mayores de 15 milímetros. Los menores de 15 milímetros y también aquellos de más de 15 milímetros, la cirugía de inicio y quimioterapia adyuvante es una opción, pero en aquellos de más de 15 milímetros quizá podríamos optar ya por una quimioterapia neoadyuvante. ¿Y qué esquemas de quimioterapia adyuvante ofrecer en esta situación? Pues se ha visto que no hay diferencias pronósticas según el esquema de quimioterapia que usemos. Lo que sí que sabemos es que los platinos no han demostrado un beneficio en esta situación. ¿Y qué pasa con los tumores de más de 2 centímetros o con afectación ganglionar? Pues aquí la indicación de tratamiento neoadyuvante está clara y específicamente a día de hoy la combinación de quimioterapia e inmunoterapia, siguiendo los resultados del estudio Keynote 522, en el que pacientes con tumores triples negativos de más de 2 centímetros o con afectación ganglionar eran aleatorizadas a recibir la secuencia de quimioterapia de carboplatino, paclitaxel, antraciclinas y ciclofosfamida con o sin pembrolizumab. Y además, después de la cirugía, recibían 9 ciclos de pembrolizumab o placebo. Este fue un estudio claramente positivo, tanto a nivel de respuestas completas patológicas, un beneficio absoluto de un 13% y un beneficio significativo clínica y estadísticamente en supervivencia libre de enfermedad. A 3 años vemos que hay un beneficio absoluto de más de un 7%. Y este beneficio es sobre todo a expensas de las pacientes que no alcanzan una respuesta completa patológica. Entre las que alcanzan una respuesta completa patológica, la supervivencia libre de enfermedad a 3 años se sitúa por encima del 90%. Pero en aquellas que no alcanzan una respuesta completa patológica, la adición de pembrolizumab se asocia con un incremento absoluto de más de un 10% en la supervivencia libre de enfermedad. Y sobre todo en aquellas pacientes con enfermedad residual moderada tras la quimioterapia neoadyuvante, en el que esta diferencia puede alcanzar casi el 20%.
Y esto es muy importante porque prácticamente la mitad de las recidivas son recidivas a distancia y esto es lo que tenemos que evitar a toda costa en nuestras pacientes con cáncer de mama triple negativo, porque una vez que tenemos una recidiva metastásica sabemos que su pronóstico, por desgracia, sigue siendo muy malo. Pues bien, pembrolizumab ha demostrado un beneficio en la supervivencia libre de enfermedad a distancia. A 3 años vemos un beneficio de más de un 6%, pero vemos que las curvas siguen separadas con la evolución e iremos viendo con más seguimiento cómo está esta diferencia. Por tanto, no hay duda de que la combinación de quimioterapia neoadyuvante e inmunoterapia, y en concreto pembrolizumab a día de hoy, es el tratamiento de elección en nuestras pacientes con cáncer de mama triple negativo de más de 2 centímetros o con afectación ganglionar. El problema, que todavía no está financiado y por mucho que en algunos sitios se esté pudiendo poner, no siempre tenemos acceso al pembrolizumab a día de hoy. ¿Y qué hacemos cuando no tenemos pembrolizumab? Pues el estándar seguiría siendo la quimioterapia neoadyuvante. Y de nuevo aquí tenemos varias preguntas. ¿Cuál es el esquema indicado? No está tan claro cuál es el esquema ideal en estas pacientes. Hay mucho debate al respecto. Con esquemas clásicos basados en antraciclinas y taxanos, las tasas de respuestas completas patológicas se situaban en torno al 25-40%. Y en los últimos años hemos tenido innumerables debates sobre cuál era el valor de las sales de platino. Lo que sí que podemos decir es que hay un beneficio consistente en PCR, parece que es un beneficio absoluto que se situaría en torno al 15%, y con respecto a la supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global, esto ha sido más controvertido, pero sí que hay el último metaanálisis sí que parece objetivar que hay un beneficio en supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global con la adición de platinos. ¿Y cuál es la otra fuente de debate en esta situación? Pues el uso de las antraciclinas. ¿Podemos usar esquemas sin antraciclinas en estas pacientes? Para dar respuesta a esta pregunta se diseñó el estudio NeoSTOP. En este estudio, las pacientes eran aleatorizadas a recibir un esquema basado en carboplatino, paclitaxel, antraciclinas y ciclofosfamida, es decir, lo que sería la rama control del estudio Keynote, frente a 6 ciclos de carboplatino y docetaxel. El objetivo primario era la tasa de respuestas completas patológicas y, como vemos, a nivel de respuestas es equivalente, con una PCR del 54% y PCR más enfermedad residual mínima del 67%. Y datos muy similares también en supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Pero el esquema de docetaxel y carboplatino se asoció con una menor toxicidad que la secuencia de platinos taxanos seguidas de antraciclinas, sobre todo con una menor toxicidad hematológica. Por tanto, este esquema parece ser una opción en estas pacientes y la siguiente pregunta que nos hacemos es si realmente este esquema de quimioterapia que se usó en el estudio Keynote es la única opción de tratamiento de quimioterapia junto con el pembrolizumab. ¿Tenemos esquemas de quimioterapia alternativos? Pues en base a los resultados del estudio NeoSTOP se diseñó el estudio NeoPact. Este es un estudio de una única rama, o sea que no es comparativo, y las pacientes con cáncer de mama triple negativo recibían tratamiento con carboplatino, docetaxel y pembrolizumab, siendo la tasa de respuestas completas patológicas el endpoint primario. Es importante que las pacientes no recibieron el pembrolizumab adyuvante, a diferencia del Keynote. Pues este estudio objetiva una tasa de PCRs del 58% y en la supervivencia libre de enfermedad a 2 años, en aquellas pacientes que alcanzaron la respuesta completa patológica estaba cercana al 100%, un 98%, y del 78% en las pacientes con enfermedad residual. No se han comparado frente a frente estos dos esquemas, pero el estudio Scarlett va a intentar dar respuesta a esta pregunta junto con otras preguntas que nos hacemos tras la cirugía, como se ha comentado en las charlas anteriores. ¿Y cuál es la siguiente pregunta que nos hacemos? ¿Tenemos otros inmunoterápicos a día de hoy? A día de hoy, el único que tiene el estudio fase 3 con beneficio en PCR y supervivencia libre de enfermedad es pembrolizumab, pero tenemos datos alentadores con durvalumab. El estudio GEPAR nuevo fue un estudio fase 2 y que, a diferencia del estudio Keynote, no tenía tratamiento adyuvante tras la cirugía y, además, era un esquema de quimioterapia sin sales de platino. Este estudio fue negativo para su endpoint primario. Se objetivó un beneficio numérico en tasa de PCRs del 44% al 53%, un beneficio absoluto del 9%, pero no alcanzó la significación estadística. Sin embargo, lo interesante ha venido con el seguimiento, en el que vemos que, a pesar de ser un estudio negativo en PCR, sí que se objetiva un beneficio clínica y estadísticamente significativo en supervivencia libre de enfermedad, pero sobre todo supervivencia libre de enfermedad a distancia y supervivencia global. Entre las pacientes que recibieron el durvalumab, la supervivencia libre de enfermedad a distancia a 3 años era un 13% superior entre las pacientes de la rama de tratamiento frente a la rama control.
Además, este beneficio se objetiva independientemente de si la paciente ha obtenido una PCR o no. Entre las pacientes que alcanzaron la respuesta completa patológica, la supervivencia libre de enfermedad a 3 años fue del 86% en la rama placebo, siendo del 100% con durvalumab. Y en aquellas pacientes con enfermedad residual, era del 71% en la rama placebo frente al 84% en la rama de durvalumab. Por tanto, se objetiva un beneficio en supervivencia libre de enfermedad a distancia y supervivencia global, a pesar de no haber alcanzado un beneficio significativo en PCR. ¿Y qué pasa tras la cirugía? Pues antes de la llegada de la inmunoterapia era bastante fácil. Si tenían una respuesta completa patológica, no necesitaban más tratamiento sistémico. ¿Que no la tenían? Pues capecitabina por 8 ciclos o, en caso de mutación, en BRCA1, BRCA2 o olaparib por 1 año. Sin embargo, el escenario se nos complica cuando hemos usado la inmunoterapia, incluso en aquellas con PCR, porque, en principio, según el estudio Keynote, existe indicación de pembrolizumab tras la cirugía, pero nos empezamos a plantear si realmente podríamos no hacer nada más. Aún no tenemos la respuesta. Y en aquellas con enfermedad residual, pues también tenemos muchas preguntas. ¿Qué hacemos tras la cirugía? ¿Seguimos con el pembrolizumab? ¿Pautamos la capecitabina o el olaparib en caso de mutación? ¿Podemos combinar con el pembrolizumab? Sin duda, quedan muchos interrogantes todavía. Hay muchas cuestiones pendientes. Para destacar, ¿podemos identificar qué pacientes van a tener una respuesta completa patológica? Pues hay varios factores que nos ayudan a saber qué pacientes tienen más probabilidad de respuesta. Lo primero, la infiltración por TILs. Sabemos que las TILs son pronósticas, pero también son predictivas de respuesta. Los perfiles de expresión génica también. Pacientes que tienen una sobreexpresión de firmas inmunes sabemos que van a tener mayores tasas de respuestas completas patológicas. También las clasificaciones moleculares. Este es un estudio que hemos realizado entre varios centros españoles en el que pacientes que recibieron docetaxel y carboplatino intentamos identificar predictores de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante con carboplatino y docetaxel. Y vemos que, por ejemplo, los subtipos de Lehmann se asocian con la respuesta, siendo los subtipos basales los que tienen mayores tasas de respuestas. ¿Y cómo podemos identificar a las pacientes? Un minuto. Sí, con PCR y riesgo de recidiva, porque vemos que en aquellas pacientes que alcanzan una PCR todavía hay un 13% que desarrollan metástasis y, por tanto, todavía tenemos mucho por hacer. ¿El DNA nos va a poder ayudar, el ctDNA? Para concluir, la quimioterapia neoadyuvante y, en especial, la combinación de quimioterapia y pembrolizumab es el tratamiento de elección en pacientes con cáncer de mama triple negativo de más de 2 centímetros o con afectación ganglionar, pero nos quedan muchas preguntas. ¿Cuál es el esquema óptimo de quimioterapia que acompaña a la inmunoterapia? ¿Qué valor tiene la PCR como objetivo principal en estos estudios de inmunoterapia a la vista de los resultados del estudio GEPAR nuevo? ¿Qué tratamiento adyuvante ofrecemos en ausencia de una PCR? ¿Necesitamos continuar con pembrolizumab tras la respuesta completa patológico? ¿Cómo identificamos a las pacientes que, a pesar de tener una PCR, tienen riesgo de volverse metastásicas? ¿Y qué hacemos para mejorar el pronóstico de las pacientes con enfermedad residual extensa que a día de hoy siguen con un pronóstico infausto a pesar de los mejores tratamientos? Y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación, la doctora Juana María Brenes nos va a hablar sobre la cirugía de precisión en axila positiva. Ella pertenece a la unidad de patología mamaria, obstetricia y ginecología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, de aquí. Hola, buenos días. Perdonadme la voz, pero tengo un catarro tremendo. Soy Juana Brenes, soy de aquí, de la unidad de mama, ginecóloga, y me dedico a la cirugía de mama en activo. Lo bueno de la cirugía es de lo que voy a hablar hoy, ¿no? Y es que vamos a hacer una cirugía de precisión en una axila que ya es positiva. Vamos a hablar de unos conceptos muy básicos, y es axila positiva, ganglio sospechoso. Bueno, pues hablamos de un ganglio sospechoso por exploración física, por pruebas de radiodiagnóstico, cuando mi compañera, que va a hablar a continuación, lo comprueba histológicamente con una punción, o cuando nosotros hacemos un ganglio centinela. Y la presencia de metástasis ganglionares es un factor pronóstico, pero fijaros bien, para la toma de decisiones de un tratamiento locorregional y sistémico.
Entonces, el ganglio centinela, ¿qué es lo que nos hace en el cáncer de mama? Bueno, pues nos proporciona una estadificación ganglionar con una mínima morbilidad y además de todas las pacientes podemos seleccionar un grupo donde la linfadenectomía no tendría ningún beneficio adicional. La linfadenectomía nos daba un buen control local de la enfermedad y una mínima tasa de recidivas por debajo de un 1%. Entonces, ¿por qué nos la planteamos? Pues nos la planteamos porque tienes unas comorbilidades, unas complicaciones. De hecho, la más importante y la que siempre estamos como un caballo de batalla es el linfedema crónico, que si metemos una linfadenectomía con una irradiación puede llegar hasta un 30%. Eso disminuye mucho la calidad de vida de las pacientes. Así que los investigadores, las cirujanas y los cirujanos tenemos que buscar unos métodos alternativos de tratamiento de esas axilas. Tenemos que individualizar ese tratamiento, esa cirugía de axila, y ahí viene nuestra desescalada quirúrgica, que es posible gracias a ir de la mano de esos tratamientos sistémicos y de que todo esto es multidisciplinar. Pero cuidado, porque todas estas escaleras que hoy, como la compañera de Sevilla, de escalada y desescalada que vamos haciendo, como en Hogwarts, tienen que conectar, tienen que ir en el mismo sentido para ir a una buena dirección. Y así tenemos 3 escenarios para una cirugía de precisión. El primer escenario es cuando la axila es negativa y el ganglio centinela nos da positivo. Cuando una axila es negativa pasa una quimio y luego nos da el ganglio centinela positivo, o cuando una axila ya es positiva damos una quimio y por radiodiagnóstico, por pruebas de imagen, de pronto es negativa y tenemos que operarla. En el primer escenario nos acogemos a la COSOC Z11 para no hacer una linfadenectomía. Ellos incluían una cirugía conservadora, 1 o 2 ganglios positivos y que tuviera, aquí está lo importante, un tratamiento completo con radioterapia y sistémico. Luego, con el Amaros y el Sinodar, incluimos también la mastectomía. Nosotros incluimos mastectomía y cirugías conservadoras. Y todo esto se basa en que cuando existe una recidiva axilar, esta va a ocurrir en los 30,6 primeros meses. Estas son las tasas de supervivencia que fueron buenas con el ACOSOC, aunque no estuvo bien aleatorizada la radioterapia. El segundo escenario es cuando la axila es clínica y radiológicamente negativa, damos una quimio y nos da positivo. Si nos da un N1, 1 o 2 ganglios positivos, no podemos acogernos a ACOSOC porque lo consideramos enfermedad residual ni Amaros y se realiza una linfadenectomía. Pues aquí decimos los que operamos, pues cuidado, porque los tumores luminales, si no hubiéramos pasado por ese tratamiento sistémico, se hubieran librado de esta linfadenectomía. Cierto es que la mayor parte de los tumores luminales no entran en una neoadyuvancia. Pero, por ejemplo, en las pacientes HER2 positivas y triples negativas, donde primariamente, al menos clínica y radiológicamente eran negativas, pues se disminuyen bastante esas linfadenectomías. Así que yo creo que hay que tener muy en cuenta el subtipo tumoral. Y el tercer escenario, que es el más interesante, es cuando esa axila es positiva, clínica y radiológicamente por punción, damos una quimio y luego las pruebas de imagen nos dicen que parece que ha negativizado, que tiene una respuesta radiológica. Y a partir de ahí partimos de que hay un 60% de PCRs en axila a nivel global, no por subtipos, y en la axila podemos hacer la linfa, el ganglio, la exéresis del ganglio marcado, que es algo que vamos a comentar ahora, o esa disección axilar dirigida. El ganglio centinela en este escenario tiene una tasa de falsos negativos que no es aceptable en patología mamaria, porque es por encima del 10%. Entonces, en el brazo C del Sentina ya se habló de hacerlo y que esa tasa de falsos negativos era de un 14,2%. Y hablan de, pues vamos a sacar más ganglios centinelas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar un doble trazador, 3 o más ganglios centinelas. Eso sería el ganglio centinela en este escenario. Pero luego viene la exéresis de ese ganglio marcado, de ese ganglio que nos ha dado positivo el BICLIP. Entonces, tenemos en cuenta de que la exploración física y la eco axilar no predice con una total seguridad cómo está ese ganglio.
porque la ecoaxilar lo predice como en un 56% y la exploración física, lógicamente, entre un 20 y un 30%. Hay que quitar ese ganglio marcado porque en estos estudios se ha visto que de 120 pacientes que tenían el ganglio marcado, 115 tenían enfermedad residual y que además en el 23% de los casos el ganglio marcado no coincidía con el ganglio centinela. Así que las guías nos dicen, quiten ustedes ese ganglio marcado. ¿Cómo lo marcamos? Pues de muchas formas. Nosotros hemos usado aquí todas, pero ahora mismo estamos utilizando la de hierro y la de yodo, que también la vamos a usar. Las de yodo se empezaron a usar porque ya se ponía en el ganglio marcado antes de la quimioterapia. Así está en los Países Bajos el estudio MARI. Ponen la semilla, dan la quimioterapia y luego miran y extraen solo en el estudio MARI el ganglio marcado. ¿Qué pasó? Que tenía una tasa de falsos negativos por debajo del 10%, de un 7%, una buena tasa de detección de un 97%, pero no hacían ganglio centinela, que para nosotros es uno de los estándares de estadificación de la axila. Pero entonces amplía el estudio RISAS y ahí ya quitan el ganglio con semilla de yodo y el ganglio centinela. Y fijaros, tasa de falsos negativos, 3,5%. ¿Cuántos ganglios hay que marcar? Bueno, pues esto lo hablamos ya en todas las guías. Con radiodiagnóstico, la mayor parte del radiodiagnóstico marca solo uno, aunque dicen que disminuiríamos la tasa de falsos negativos si marcáramos más de uno. Y esto es especialmente problemático, marcar solo uno en tumores luminales por la mala respuesta que hay en la axila. Y cuando no se encuentra el ganglio marcado, bueno, pues hay que hacer, lógicamente, una linfadenectomía. Y así viene a la reina, digamos ahora, de la desescalada en la axila, que es la disección axilar dirigida y es una mezcla de la exéresis de ese ganglio marcado con el ganglio centinela. Y lo que hacemos con esta cirugía es reestadificar a las pacientes con cáncer de mama con CN1 tras una quimioterapia neoadyuvante. Y así tenemos el ACOSOC Z1071, donde al principio, si no usaban doble trazador, tasa de falsos negativos 12,6%, similar al Sentina, con doble trazador 11%, pero cuando extirpaban también el ganglio marcado, falsos negativos 6,8%. Eso fue corroborado por el grupo alemán Axana, donde también recomiendan exéresis de ganglio centinela y de ganglio marcado en estas mujeres. Y así nos recomiendan el Sentina, el ACOSOC 1071 y el FNAC hacer una buena ecoaxilar tras la quimioterapia, extraer el ganglio marcado y el ganglio centinela y hacer un buen análisis inmunohistoquímico de estos ganglios con citoqueratinas para detectar y disminuir las tasas de falsos negativos. Y en un estudio español, con una serie de encuestas a cirujanos y cirujanas, se vio que el marcaje de ganglios asoció a una menor cirugía en axila de forma estadísticamente significativa. Estos son los principales estudios que ellos revisaron, que son los más interesantes en este campo. Y hacemos esto, pero tenemos que tener una seguridad oncológica. Entonces, hay ciertas incertidumbres, como es el riesgo hipotético de dejar atrás enfermedad quimioresistente, pues es un área de preocupación en esta desescalada. Así que cuando ese ganglio centinela o ese ganglio marcado sale que tiene enfermedad residual, hacemos una linfadenectomía. Sin embargo, hay diferentes corrientes que están poniendo en entredicho esto, puesto que las células tumorales aisladas parece ser que se comportan igual que si hubiera sido IPN0. Y la heterogeneidad que existe aún hoy en día en este tratamiento llevaron a estos españoles a hacer este estudio, estas encuestas. Y vieron, es muy interesante, que el 81,8% de los encuestados realizaban ganglio centinela o disección axilar dirigida tras la quimio. El 61% omitían la linfa en más de la mitad de las pacientes, pero esto es lo mejor, que el 91,1% de los encuestados que realizaban ganglio y exéresis de ganglio marcado, ganglio centinela y exéresis de ganglio marcado, cuando omitían esa linfadenectomía. Y en la misma línea, el grupo Eurobres también hicieron unas encuestas, los resultados fueron similares y sí que hablan de unos mejores métodos de detección, de radiodiagnóstico para seleccionar a estas pacientes, que nos queda todavía conocer el impacto clínico de ese bajo volumen de enfermedad axilar quimioresistente,
Y los resultados a corto plazo a nivel de supervivencia son alentadores, aunque nos quedan estudios a largo plazo. También esta desescalada en la cirugía ha hecho una escalada en la radioterapia y están pendientes 2 grandes estudios que nos ayudarán también a resolver esta situación. Así que, para concluir, los que hacemos cirugía de mama, entre otras cosas, pasamos de mayores cirugías, ser mejores cirugías, a seleccionar cuidadosamente con ayuda del radiodiagnóstico a las pacientes para una estrategia quirúrgica axilar más adecuada y precisa, teniendo en cuenta, lógicamente, ese tratamiento sistémico y radioterápico. La linfadenectomía, en ausencia de más resultados en este momento, debe realizarse cuando se identifica enfermedad ganglionar residual, sin importar el volumen, aunque la que está más discutida es la de células tumorales aisladas, y la radioterapia adyuvante, pues es interesante, es importante en el tratamiento locorregional en esta disección axilar dirigida. Y ahora me van a permitir pues comentar con este fotograma que hay escaleras, como estas de Roma, que merece la pena bajar, que la bajemos juntos en un equipo multidisciplinar para que todos sigamos el mismo camino en este cáncer de mama, en esta jornada tan interesante como es una jornada multidisciplinar. Es cierto que se necesitan estudios prospectivos, multidisciplinares, que todavía hay ciertas dudas sobre esa enfermedad quimioresistente que queda en axila, pero yo creo que pues hay diferentes estudios en marcha de radioterapia y que nos darán la luz en esta línea. La cirugía cada vez es más precisa, comenzó en la mama, ahora estamos en la axila y creo que es el futuro de la cirugía en la axila. Gracias. Muchas gracias. Y a continuación, la doctora Miriam Montes, médico radiólogo de aquí del Clínico de San Carlos, pues nos va a comentar sobre la ablación de tumores mamarios. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias al comité organizador, en especial aquí a mi compañero, el doctor José Ángel García Sáez. Pues yo os voy a hablar de unas técnicas que creo que ya nos tienen que ir empezando a sonar en el tratamiento del cáncer de mama, porque en los próximos años van a adquirir protagonismo, y son las técnicas de ablación térmica percutánea. ¿En qué consisten? A ver, ¿cómo va esto? Perdón, es que no me funciona. Ahora, perdón. Bueno, ¿en qué consisten estas técnicas? Pues bien, son técnicas, como bien dice su nombre, terapéuticas de tratamiento de forma percutánea, es decir, que vamos a acceder a una lesión que tengamos en la mama a través de una aguja muy finita, en las que el objetivo es conseguir destrucción tisular irreversible aplicando temperaturas extremas, o bien de calor o bien de frío. Hay ya diferentes equipos comercializados y aprobados por la FDA y podemos diferenciarlos en 2 grandes grupos, que son, por un lado, la ablación hipertérmica, si aplicamos calor. En este caso, el calor se va a producir generado por una energía, que puede ser bien ultrasonidos, energía electromagnética, y otro gran grupo va a ser la crioablación, en la que se va a aplicar frío, bien con argón o bien con nitrógeno. Lo que se va a tratar es de, mediante unos ciclos cortos de congelación y descongelación, se van a crear unos gradientes osmóticos en la célula y en el ambiente extracelular, en las que en la congelación va a salir agua fuera de la célula y en la descongelación va a entrar agua dentro de la célula, y eso va a conseguir una destrucción tisular y una necrosis coagulativa progresiva. Las temperaturas que tenemos que alcanzar en hipertermia tienen que ser mayores de 50 grados y en hipotermia, crioablación, menores de 40-60 grados. Actualmente en hipertermia la técnica que destaca es actualmente las microondas, es la que más se está utilizando, y hay algunas diferencias entre la, digamos, hipertermia con microondas y la crioablación. No es que compitan las técnicas, lo que pensamos es que van a ser técnicas bastante complementarias. Por una parte, las microondas van a conseguir ese calor para realizar una ablación en el tejido tumoral, siempre respetando el tejido sano.
de forma muy rápida. Lo que consiguen las microondas es que pues mediante ondas electromagnéticas pues se va a alterar el momento dipolo intrínseco del agua y va a hacer que las células, que las moléculas de agua estén en continuo movimiento, y esto lo que va a hacer es generar calor, y esto se produce de manera muy rápida. Sin embargo, en la crioablación, como vamos a necesitar esa alternancia de ciclos cortos de congelación-descongelación, va a ser un proceso más lento. Por tanto, en lesiones grandes, crioablación, pues el procedimiento a lo mejor pues duraría en torno a 1 hora. Sin embargo, con las microondas, pues en unos minutos se puede realizar el procedimiento. Las microondas, en contraposición, pues pueden tener más problemas si una lesión es superficial o muy profunda, de quemadura cutánea o del músculo pectoral. Sin embargo, en la crioablación parece que hay menos problemas con esto, y también la crioablación tiene una ventaja, es que el frío produce analgesia, lo cual esto nos va a ayudar a que el procedimiento sea pues muy seguro, sin necesidad de mucha anestesia. Sin embargo, nosotros, que tenemos experiencia aquí en el hospital, que luego vais a ver con microondas, pues es un procedimiento que se puede hacer perfectamente con anestesia local en nuestra sala de ecografía, como hacemos una biopsia asistida por vacío, por ejemplo. ¿Qué tenemos en la bibliografía? Bueno, supongo que estas técnicas de ablación percutánea no resultan nuevas, porque ya hay evidencia robusta de la utilidad de estas técnicas en otros órganos como el sistema musculoesquelético, pulmón, tiroides, hígado, en riñón. Sin embargo, es verdad que han tardado un poquito más en llegar a la mama hasta conseguir equipos que consigan pues, realizar una ablación en una zona muy precisa, en la zona tumoral, sin afectar al resto de la mama, ¿no? a la grasa. Sobre todo, teníamos un problema con cómo se extendía la ablación a la grasa peritumoral. Actualmente, como os decía, las técnicas que están más en auge, que se están utilizando, son sobre todo crioablación y microondas, también radiofrecuencia, pero la radiofrecuencia tarda más en producir el calor y además se limita a lesiones que tienen que ser muy pequeñas. Ya hay algunos metaanálisis que nos hablan de la seguridad de estas técnicas y la tasa de ablación bastante alta, similar en las 3 técnicas, y actualmente hay un ensayo clínico en marcha, en fase 2, en la que se va a ver la eficacia y seguridad de las 3 técnicas para elegir una técnica ya que pasará a fase 3, en la que se va a comparar pues, la técnica elegida de ablación térmica con la cirugía en el cáncer de mama precoz en tumores menores de 2 centímetros. Los resultados se publicarán durante este año. En crioablación hay más experiencia y un recorrido un poquito más largo, porque se consiguió antes el optimizar los equipos. De hecho, el Colegio Americano de Cirujanos de Mama incluye esta técnica ya como una técnica pues, que puede ser utilizada con éxito en el tratamiento de los fibroadenomas. Y ya concretamente en el cáncer de mama, pues su papel fundamental va a estar en aquellas pacientes a las que no se les puede operar como tratamiento paliativo para controlar la enfermedad local junto al tratamiento médico. El estudio más importante es este de SIMOS, del grupo ACOSOG, en el que se trataron las pacientes que se trataron con crioablación y cirugía posterior, se les operó a los 28 días, se consiguió una ablación completa de más del 92% si solo se tenían en cuenta los tumores que no eran multicéntricos. Es muy importante una adecuada selección de los casos. Actualmente hay un par de ensayos clínicos en marcha, que a finales de este año vamos a tener ya los resultados. Por un lado está el ensayo FROST, que comenzó en el 2016, en el que se valora la recurrencia en un control con resonancia y biopsia de lecho quirúrgico a los 6 meses y esperamos que veremos los resultados de la tasa de recurrencia a los 5 años durante este año. Y por otro lado está el ensayo ICE, que comenzó en el 2014. Los 2 ensayos tienen unos criterios de inclusión muy similares, son tumores menores de 1,5 centímetros, visibles por ecografía y en cáncer de mama precoz y de bajo riesgo. Y pues los resultados preliminares que se presentaron a los 3 años de este ensayo mostraron una tasa de recidiva del 2,06%.
Algo que también, un efecto que está despertando mucho interés en la literatura, es el probable efecto que pueda tener la ablación del lecho tumoral. Hay estudios preclínicos que sugieren que la crioablación o la ablación térmica mediante otra técnica del lecho tumoral podría aumentar la expresión de la inmunidad de antígenos tumorales e incrementar la habilidad del sistema inmune para reconocer y destruir células tanto a nivel local como a distancia. Esto es lo que se conoce como efecto abscopal, es decir, que el efecto de la ablación en el lecho tumoral podría tener beneficio también a distancia, de manera que esta ablación consiguiera convertir el lecho tumoral, digamos, en una vacuna in situ que va a estimular el sistema inmune contra el tumor. De hecho, hay 3 ensayos clínicos en marcha en Estados Unidos en los que se va a valorar pues, la eficacia en el tratamiento del cáncer de mama de la ablación tumoral junto a la inmunoterapia. En cuanto a microondas, pues bueno, es una técnica, digamos, que ha llegado un poquito después, tenemos menos bibliografía, pero por ejemplo, en el estudio de You, bueno, podéis ver que nos permite tratar lesiones un poquito más grandes que la crioablación. En el estudio de You se trataron lesiones de hasta 5 centímetros y de 21 casos en los que se realizó ablación con microondas, solo hubo recurrencia en un caso a los 3 años. Y en el estudio de Zhu, en el que se realizó en 41 casos, 3 de ellos tenían componente in situ menores de 3 centímetros, se realizó microondas y cirugía posteriormente y se obtuvieron unas tasas de ablación completa del 90%, que hubieran sido mejores si no se hubieran tenido en cuenta los carcinomas in situ, ¿vale? Entonces, como vemos, es muy importante la adecuada selección de los casos. Por tanto, indicaciones, bueno, en tratamiento de lesiones benignas, que bueno, esto ya se está haciendo desde hace tiempo, sobre todo en fibroadenomas, y en concreto en el cáncer de mama. Todos los compañeros lo han estado comentando durante la jornada de hoy, esta desescalada. Pues en el escenario actual cada vez hacemos un diagnóstico más precoz, tendemos a hacer cirugías menos agresivas, desescaladas en el tratamiento, es decir, que vamos todos a una medicina de precisión y ahí es donde entrarían perfectamente estas técnicas, porque cada vez hacemos diagnóstico en mujeres más mayores que puedan ser frágiles o que bueno, pues no es conveniente que pasen por un quirófano. ¿Y qué ofrecen estas técnicas? Pues no es necesario anestesia general, un ingreso, un postoperatorio de una cirugía de mama. Se puede planificar durante una visita que tenga nuestra paciente en el hospital, en una consulta, se valora en radiodiagnóstico si es una buena candidata y en la siguiente visita pues se hace el procedimiento porque se puede hacer en unos minutos. Muy pocas complicaciones, no lo he mencionado porque realmente es totalmente anecdótico las complicaciones. Nosotros hemos hecho 5 casos que ahora os los voy a contar y cuando le preguntamos a la paciente, cuando termina el procedimiento, ¿qué tal? Pues la frase más repetida es ¿me puedo ir a comer con mis hijos? O sea, poder tratar un cáncer de mama en unos minutos y que la señora directamente se vaya a comer con sus hijos, pues la verdad que es una maravilla poder ofrecerlo. Y luego, pues eso, que la inmediata iniciación de su vida habitual y de otros tratamientos, de iniciar otros tratamientos que pueda necesitar. Nuestra experiencia aquí en el hospital ha sido con microondas de momento y bueno, pues ¿qué requiere la intervención? Pues una planificación previa, sobre todo, primero en nuestro comité multidisciplinar, todo el equipo, decidimos con la paciente que pueda ser ideal, luego la valoramos en radiodiagnóstico porque tiene que cumplir una serie de requisitos, tiene que ser una lesión que se vea muy bien con ecografía, que tenga, si es posible, que sea más bien redonda o ovalada, que no tenga muchos ejes, aunque bueno, todo es ponerse, nosotros estamos empezando y vamos a los casos facilillos que nos dejan los compañeros cirujanos, que no les vamos a quitar el trabajo, porque le vamos a quitar simplemente para que ellos se dediquen a lo complejo. Y bueno, pues es una técnica que, mirar, vamos a ver no sé si este vídeo lo voy a poder poner. Ay, gracias. Para que veáis lo rápido que es. Lo importante es posicionar muy bien nuestra aguja,
tomarnos tiempo para los parámetros los tenemos que decidir previamente, la energía que tenemos que utilizar, el tiempo, y nos tenemos que posicionar muy bien atravesando la lesión y un poquito avanzados porque tenemos que tener un margen de seguridad de la lesión de aproximadamente 1 centímetro. Entonces, cuando ya estemos totalmente bien posicionados, va a empezar el procedimiento de la ablación, que como veis vamos a ir viendo esa reverberación, que es, bueno, pues, es cuando ya está empezando a producirse el calor y digamos que se está quemando el tejido. Este procedimiento, cuando empieza la ablación del tejido tumoral, no termina ese día. Luego se suceden una serie de mecanismos en los días posteriores, semanas e incluso meses para terminar la ablación completa. Pero veis cómo, bueno, pues ya veis lo que está durando el procedimiento. No va a llegar ni a 3 minutos. Bueno, si queréis ya lo paramos, seguimos. Pero bueno. Vamos a ver ya el tiempo que me queda, muy rápido, unos casos. Este es el primer caso que realizamos, empezamos en el 2021, una paciente con un tumor muy pequeñito, de bajo riesgo, que tenía ya un cáncer de pulmón y tenía riesgo quirúrgico. Vemos en el control de 2022 la mamografía con contraste, ya un fino realce periférico en torno a la lesión, y en la ecografía vemos la típica imagen de necrosis grasa. Y el control que le hemos hecho ya 1 año y medio después, pues nada, no hemos visto recidiva, es simplemente la zona de necrosis grasa con un fino realce periférico, la mamografía con contraste. Este otro caso se diagnosticó en el 2022, le realizamos la ablación en febrero de 2023 bueno, pues en el control en junio de 2023 vemos el marcador que habíamos puesto previamente y la zona pues simplemente de, bueno, en torno al marcador de grasa y el realce periférico de necrosis grasa totalmente típico, sin recidiva. Y en este otro caso, que se diagnosticó en enero de 2023, podemos ver también pues, la zona de necrosis grasa en el control que le realizamos en mamografía y sobre todo la mamografía con contraste pues, nos viene muy bien en estas mujeres que quizá una resonancia no la soporta muy bien, pero sí que necesitamos una técnica funcional para ver que no haya recidiva y vemos la ausencia total de realce, o sea que también fenomenal. Este otro caso, un nódulo pues, muy pequeñito. Tenemos solamente el control de junio en el que vemos que ya se está formando el área de necrosis grasa, que requiere su tiempo, y este es el último caso que hicimos, una morfología un poquito más irregular, y esta es, pues bueno, un mes después ya el área de necrosis grasa, en junio 2023 lo mismo. Solo hemos tenido una complicación en la primera paciente, que realmente fue, digamos, error de principiante porque retiramos la aguja demasiado rápido y se quemó un poquito la piel en la zona de la incisión. Pero nada, luego fue algo que se resolvió perfectamente y no hubo ningún problema. Pues nada, muchas gracias. Ay, perdón. Perdón, me quedaba una diapositiva, perdonadme. Simplemente cuando paciente frágil con riesgo quirúrgico, carcinoma invasivo de bajo riesgo, que sea la lesión visible, y la clave del éxito, pues la adecuada selección de casos, como os decía, y es verdad que bueno, va habiendo algo de evidencia de tratamiento en cáncer de mama precoz, pero bueno, ahí todavía tenemos que ser prudentes. Muchas gracias. Ahora sí. Doble aplauso. Muchas gracias. A continuación, el doctor Fernando Henao, oncólogo médico del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, nos va a hablar del escenario de adyuvancia en las pacientes luminales. Bueno, lo primero de todo, buenos días y muchísimas gracias, José Ángel García Sáenz, muchas gracias, Manuel Ruiz Borrego, por vuestra invitación a la charla de esta mañana. Ya antes la doctora Valero nos ha dado unas pinceladas del escenario adyuvante luminal, que es un escenario actualmente muy complejo, ¿no? Creo que esto se ha comentado ya varias veces en esta mañana, escalar, desescalar. Estamos cada vez buscando tratamientos más personalizados para nuestras pacientes, intentando ajustarnos muy bien al riesgo de la enfermedad de recaída a largo plazo, en qué pacientes hacer más y en qué pacientes hacer menos, ¿no? Vamos a intentar evitar un sobretratamiento con ello. Es indispensable que en una paciente con cáncer de mama luminal conozcamos el ER2, obviamente, para definirla como luminal real, los receptores hormonales, tanto de estrógeno como de progesterona. Habitualmente la mayoría de nuestras pacientes en adyuvancia en cáncer de mama luminal van a llevar una plataforma genómica que comentaremos a continuación, y ya debemos de ir mentalizándonos
que las pacientes deben de ir haciéndose un estudio genético con BRCA. En cáncer de mama triple negativo debemos hacerlo siempre, en los varones también debemos hacerlo siempre. En cáncer de mama luminal, si cumplen criterios por historia personal o familiar, pero ya también si la paciente puede ser candidata a un tratamiento dirigido que hay, que se llama olaparib, que es un inhibidor de PARP. Y este sería el esquema general de tratamiento adyuvante en cáncer de mama luminal. Pacientes con afectación ganglionar, pacientes sin afectación ganglionar, si no tienen afectación ganglionar, hacer un perfil genómico, una plataforma de riesgo para decidir el tratamiento adyuvante a decidir. Si hay de muy bajo riesgo claramente clínico, patológico, podemos realizar tratamiento con hormonoterapia directamente. Y en las pacientes con afectación ganglionar importante, estadios 3 en adelante, N2, deben de hacer siempre quimioterapia. Y las pacientes N1 nos vamos a discernir entre las pacientes premeno y posmenopáusicas. En las premenopáusicas, a día de hoy, debemos de emplear tratamientos con quimioterapia adyuvante, y en las posmenopáusicas, pues bueno, se le puede hacer un oncotype para decidir el riesgo de recaída a largo plazo y si necesitan o no tratamiento con quimioterapia. Y a todo esto se nos suman los inhibidores de ciclina y el inhibidor de PARP con olaparib y más cosas que vendrán a largo plazo. ¿Cómo podemos desescalar? Bueno, no me voy a parar mucho porque creo que ya está muy estandarizado la realización de plataformas genómicas en pacientes N0, con los estudios presentados, tienen ya unos años, que han validado plataformas como Oncotype, Imamaprin, Endopredis, Prosigna. Son plataformas que nos predicen la posibilidad o no de recurrencia a largo plazo y nos van a ayudar a decir si necesitan tratamiento con quimioterapia, pero sí algo un poco más novedoso sería el estudio Responder, que creo que ya está instaurado en la mayoría de los centros de nuestro sistema nacional, que sería la realización de plataformas genómicas en aquellas pacientes que tienen afectación ganglionar N1, carcinoma de mama luminal. En el estudio Responder se la utilizaban las pacientes a recibir quimioterapia o no en aquellas que tenían un recurrent score por debajo de 25, tanto población premenopáusica como posmenopáusica. Hemos encontrado que las pacientes posmenopáusicas no se benefician de realizar tratamiento con quimioterapia en recurrent score por debajo de 25 o menos. En población premenopáusica, pues no se ha encontrado esa posibilidad, probablemente porque la hormonoterapia, quizá la hormonoterapia no sea la más adecuada. No sabemos si un papel de castración en este contexto podría ayudar a evitar la quimio a estas pacientes, pero a día de hoy una paciente premenopáusica con afectación ganglionar debe recibir quimioterapia adyuvante. Si no tenemos posibilidad de realizar un oncotype, tenemos también una estrategia que es en base al estudio POETIC, que es la realización de tratamiento hormonal durante 2 semanas antes de que la paciente se intervenga, y realizamos un tratamiento con inhibidor de aromatasa en el contexto semi-adyuvante solamente de 2 semanas para ver si hay una disminución importante en el índice de proliferación. Se ha visto que aquellas pacientes que disminuyen el Ki-67 de una manera importante con solo esas 2 semanas de inhibidor de aromatasa antes de la intervención quirúrgica, podrían realizar tratamiento adyuvante solo con inhibidor de aromatasa en este contexto, ¿no? Son pacientes que van a tener buen pronóstico a largo plazo y bueno, es una estrategia que se podría medio implementar en situaciones de pacientes quizá algo más añosas o pacientes en las que busquemos una terapia solamente hormonal para decidirnos claramente por la hormona e incluso evitar la realización de plataformas genómicas. Y escalar, aquí es donde está ahora mismo el berenjenal montado, ¿no? Ahí tenemos una gran cantidad de tratamientos que han llegado, que están llegando, que están por llegar. ¿Y por qué? Porque las pacientes con cáncer de mama luminal no son como las triple negativo que recaen al principio, sino que recaen más a largo plazo y sobre todo aquellas pacientes que tienen altos T, que tienen índice de proliferación altos, que son más indiferenciadas y que tienen N positivo. ¿Qué podemos hacer? Podemos extender el tratamiento con hormonoterapia, lo ha comentado antes la doctora Valero, en vez de 5 años prolongar esa hormona, podemos añadir nuevas terapias como IPAR, como inhibidor de ciclina y en el futuro, pues quién sabe si la inmuno, ADC, SER, veremos.
La terapia extendida es un tema muy controvertido a día de hoy. Hay estudios con impacto significativo en supervivencia, otros que no. Es difícil saber qué paciente se va a beneficiar de un tratamiento hormonal más allá de los 5 años y especialmente porque estamos incorporando otros tratamientos como son los inhibidores de ciclina en este contexto que están comparados frente a un estándar de 5 años y creo que tienen una evidencia y una robustez mayor, puesto que los estudios son más actuales que estos que incluyen poblaciones diferentes. Pero siempre podemos discutir y debatir con la paciente el hacer un tratamiento extendido en enfermedades que creamos que tenga alto riesgo y siempre y cuando la paciente no tenga un alto secundarismo por la hormonoterapia, que recordemos no es un tratamiento inocuo. Es importante que conozcamos la situación de BRCA, lo he comentado previamente, son variantes patogénicas más comúnmente encontradas en el cáncer de mama y pueden representar en torno incluso hasta un 10% de las pacientes con cáncer de mama luminal que tenemos en la consulta, no las tenemos identificadas y es posible que esa paciente sea portadora de un BRCA2 con mucha probabilidad. Las cánceres de mama triple negativo pues ya lo tenemos muy metido en mente porque hasta un 20% de ellas pueden presentar mutaciones en BRCA y la inhibición de PARP ha demostrado eficacia en los cánceres de mama BRCA mutado, incluido el cáncer de mama metastásico. Y aquí se diseñó un estudio, que es el estudio Olimpia, comentado previamente sobre todo para la población triple negativo, pero también incluía enfermedad luminal caracterizada por tener un alto riesgo de recaída y que fueran portadoras de mutación en línea germinal de BRCA1 o BRCA2. ¿Cuáles eran estas de alto riesgo? Pues aquellas que eran N2 en adelante. Pacientes que tuvieran más de 4 ganglios podían incluirse en este estudio si iban directamente a adyuvancia o pacientes luminales que no hubiesen alcanzado la respuesta patológica completa y que tuviesen un CPS score mayor o igual a 3. Esto es una tabla que hay que realizar con nuestros compañeros de anatomía patológica. Se randomizaban a recibir olaparib frente a nada, olaparib más hormona o solamente tratamiento hormonal. Y el objetivo primario es la supervivencia libre de enfermedad invasiva. El estudio Olimpia en la población por intención a tratar demuestra impacto en supervivencia libre de enfermedad invasiva y también en supervivencia global. Sí que es verdad que la población BRCA luminal tenemos que esperar más tiempo para sacar datos más concluyentes con la población triple negativa, pero creo que es un arma terapéutica que debemos tener en cuenta a día de hoy en este subgrupo de pacientes luminales con portadores de mutación en BRCA. ¿Y a quién debemos hacer el test y cómo lo debemos de hacer? Pues debemos testar a todas las pacientes que son elegibles para IPAR, simple y llanamente, y esto lo tenemos que tener metido en mente y probablemente ayudarnos de nuestros compañeros que llevan las unidades de consejo genético para interpretar paneles de genes, puesto que nosotros hacemos BRCA1 y BRCA2, y también para interpretar resultados que muestren variantes de significado incierto o probablemente patogénicas. Aquellas que no presenten BRCA, bueno, pues se han introducido los inhibidores de ciclina, tenemos varios estudios en este contexto y el racional es que los inhibidores de ciclina pueden llegar a controlar la enfermedad micrometastásica gracias a la senescencia celular. Los estudios son Natalie, Monarquí, Palas y Penélope B, 2 de ellos negativos, que son Palas y Penélope B. Se puede entrar en discusión por qué han salido estos negativos y los otros no, pero sí está claro que tanto la Natalie como Monarquí apuestan por una población de bastante peor pronóstico, especialmente Monarquí, y Natalie tiene también introducida población de riesgo intermedio. El Monarquí es un estudio en el cual las pacientes son randomizadas a recibir tratamiento con abemaciclib más la hormonoterapia convencional frente a la hormonoterapia convencional en aquellas pacientes que tengan alto riesgo de recaída a largo plazo, que son las N2 y las N1, que además tuviesen algún factor de riesgo incluido, como por ejemplo índice de proliferación alto o tumores T3. Las características de las pacientes son bien balanceadas y se ha demostrado un incremento en la supervivencia libre de enfermedades invasivas a largo plazo, un incremento que es estadísticamente significativa y que vemos cómo van separándose las curvas con el paso del tiempo. Es decir, cuando vayamos conociendo más eventos a largo plazo, estoy convencido de que las curvas tenderán más a la separación. El índice de proliferación, Ki-67, se puso por la FDA como un factor a contemplar a la hora de introducir
abemaciclib adyuvante o no. En los resultados del estudio se ha demostrado que este índice no es un impacto para recibirlo. La seguridad, bueno, el perfil de seguridad lo tenemos que tener en cuenta fundamentalmente por la tasa de abandonos de tratamiento en la enfermedad precoz, y la diarrea y la neutropenia serían los efectos, y la astenia, los efectos secundarios más importantes con abemaciclib. NATALEE, estudio muy similar a Monarchie, con la diferencia de que en este caso empleamos ribociclib a una dosis menor que la estándar. En lugar de 600 miligramos se utiliza 400 miligramos y se enfrentaría a la hormonoterapia convencional, pero a diferencia de Monarchie, es una hormonoterapia más potente, porque todas las pacientes deben recibir inhibidor de aromatasa más castración. Incluye, como he dicho previamente, una población en riesgo intermedio con características basales bien balanceadas, y ya conocemos datos de supervivencia libre de enfermedades invasivas. Ojo, son datos muy precoces, que ya hay diferencias estadísticamente significativas, y como en el estudio anterior debemos de dejar más tiempo de recorrido a este estudio para ver si esas diferencias impactan aún más en nuestra clínica y en nuestra práctica. La seguridad es la conocida por ribociclib de manera convencional, y fundamentalmente la neutropenia es el efecto secundario principal para estas pacientes. Nuevo SER, pues probablemente será un concepto que tengamos que introducir para las pacientes en las que queramos prolongar la terapia hormonal, porque como algo interesante son que revienten mutaciones en el receptor de estrógeno en SR1, y sí que es verdad que las pacientes que tienen mutaciones en SR1 que se desarrollan con el paso del tiempo se benefician más de este tipo de fármacos. Ahora mismo, en este contexto de adyuvancia, están en desarrollo, veremos en un futuro si pueden introducirse o no. Inmunoterapia vendrá también, el estudio Keynote 756, muy parecido al 522 en triple negativo, pero en este caso en luminal. Se sabe que los resultados son positivos, pero estamos pendientes de su publicación, y ADC, como puede ser el estudio SASTIA, sería también algo a contemplar en un futuro. Por lo tanto, y para concluir, en cáncer de mama precoz luminal se abren ventanas de oportunidad para aumentar o disminuir el tratamiento que precisan nuestras pacientes. Debemos de emplear las plataformas para disminuir los tratamientos. Debemos de barajar estrategias neoadyuvantes. Hay pacientes que se pueden beneficiar de terapia extendida. Las pacientes luminales también deben ser testadas para mutaciones en línea germinal de BRCA, puesto que se pueden beneficiar de hacer una terapia con olaparib durante un año de manera adyuvante. El empleo de inhibidores de ciclina actualmente únicamente está financiado abemaciclib en pacientes candidatas de intermedio y alto riesgo, y en un futuro pues ya veremos, pues SER, inmuno, menos hormona, papel también para ADC. Bueno, todo está por llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Si todos los ponentes suben a la mesa, tenemos un tiempo de discusión antes de la interrupción del café. Se me ha puesto en rojo y pensaba que me quedaba, que ya me había pasado, ¿sabes? No, del rojo es que ya me entraba en tiempo. Bueno, si tenéis cualquier pregunta, para realmente una mesa bastante completa y variada, multidisciplinaria. José Ángel. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para la doctora Brenes y para Isabel también, ¿sabes? Para que la compartáis un poco, ¿no? Y es sobre qué hacemos con la axila en aquellas pacientes que tienen un tumor biológicamente muy, digamos, sensible al tratamiento, que sabemos que estamos obteniendo tasas de respuesta completas patológicas que pueden ser entre el 65% en triple negativo, podemos llegar al 80 o al 90% en tumores SER2 positivos, ¿no? Entonces, la cuestión, son dos cuestiones para las dos. Es, uno, podemos hacer un centinela y obviar una linfa, siendo axila positiva inicialmente, ¿no? Sabiendo que podemos obtener una respuesta completa. Y la segunda ¿es la técnica OSNA la mejor técnica para evaluar el residual cancer burden en aquellas pacientes que hacemos cirugía posneoadyuvancia? Bueno, te contesto a lo primero de una axila previamente positiva, hacer centinela.
Lo que estamos haciendo y lo que la mayor parte de los estudios corroboran es que hay que hacer el centinela con la exéresis del ganglio marcado. Es la cirugía o la disección axilar dirigida, es lo que está contemplado, es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que más disminuye la tasa de falsos negativos. Luego ya, en el caso de tener ese ganglio marcado o ese ganglio centinela con células tumorales, hasta que no estén los resultados de otros estudios, habrá que hacer una linfadenectomía. Y la pregunta que decías has dicho lo del ganglio, lo del OSNA. Pues nosotros es verdad que hemos tenido mucha tendencia a hacer OSNA aquí, José Ángel, pero bueno, pues trabajando mucho este tema, porque lo he trabajado mucho, trabajando mucho este tema, sí que es verdad que no está totalmente consensuado. El hecho de las citoqueratinas y de perder esa información para vosotros pues puede ser muy valiosa. Y realmente tal vez hay que cambiar ese escenario a lo vuestro, porque yo creo que estamos en un presente que va a dirigir a un futuro donde no va a ser tan importante el número de ganglios afectados, sino saber simplemente si está afectado. Y si a vosotros os da más información esta otra técnica, pues tal vez en algunos tumores sea más interesante. Yo sí sacaría los tumores luminales, porque son muy quimioresistentes y a lo mejor en el futuro, quién sabe, en vez de marcar la doctora Montes y todo el equipo un ganglio, marcan 3 y quito esos 3. ¿Vale? Y ahora pues ya dejo a la compañera. Con respecto al ganglio centinela, yo creo que lo tenemos que guiar en función de la respuesta que estemos viendo. Por mucho que creamos que solo hay un ganglio afecto y que hay indicación de hacer un centinela posneoadjuvancia quitando otros 2-3 ganglios, tenemos que guiarnos en función de la respuesta. Si vemos que no hay una sospecha de respuesta completa patológica, pues igual nos lo tenemos que plantear o estar abiertos a que en la cirugía haya que hacer una linfadenectomía, porque además es fundamental estadificar bien qué residual cáncer tenemos para hacer los tratamientos acordes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo una pregunta a Isabel, luego una pregunta para Miriam. Isabel, el tema, tú has dicho muy claramente que los platinos no están muy demostrados, que sean, no aumentan supervivencia libre de enfermedad ni supervivencia global, aunque aumenten respuesta completa. Pero vosotros en vuestra práctica diaria dais platino carboplatino con la inmunoterapia, ¿o no? Sí, bueno, lo primero que los datos son controvertidos. Algunos estudios dicen que sí, otros que no. También es muy difícil, los estudios de neoadjuvancia son pequeños, trasladar esos datos, los tratamientos adyuvantes que hayan podido tener su efecto, y nosotros sí, absolutamente a todas reciben carboplatino. Es más, hasta ahora hemos estado usando esquemas sin antraciclinas, el docetaxel carboplatino, y ahora que hemos podido empezar a usar por fin el pembrolizumab, de momento estamos usando el esquema Keynote con carboplatino, pero con ganas de usar también el esquema del Neopact con carboplatino y docetaxel. Y es uno de los próximos retos que tenemos ahora con nuestra farmacia. Vale. Y una paciente que después de darle carboplatino, inmunoterapia, ya sé que podemos darle la inmunoterapia después, si queda enfermedad residual o si no queda, es cuestionable, no sabemos qué hacer, aunque el estudio dice que sí. Yo te preguntaría, una paciente que queda una enfermedad residual triple negativa, después de la inmuno, después del carboplatino, ¿solo os planteáis si continuáis con inmuno o no? ¿No os planteáis hacer un esquema con antraciclinas? Pues hasta el estudio CREATE hacíamos esquema de adyuvancia con antraciclinas después, si no había una respuesta completa patológica. Después del estudio CREATE empezamos a usar capecitabina, pero es verdad que no está comparado uno frente a otro, y sí que es una duda que tenemos porque además hemos cambiado nuestra práctica clínica en estos últimos años.
y es algo que tenemos muchas dudas, pero es verdad que los datos, dentro de que son estudios pequeños, parece que son bastante equiparables entre los esquemas con y sin antraciclinas. Entonces no tenemos la respuesta. No, antes no. Para la neoadyuvancia todos hemos pasado a darles, o la mayoría, carboplatino, inmunoterapia, y nosotros, por ejemplo, reservamos, si la paciente queda mucha enfermedad residual, después damos un esquema con antraciclinas corto, pero un esquema con antraciclinas. Bueno, en este punto, Ana, nosotros hace ya un tiempo, digamos, cuando estábamos con el tema de los ensayos de la inmuno, aunque ahora, bueno, pues tendríamos que discutir mucho el tema de la inmunoterapia, porque el estudio realmente, como se ha dicho, el pembro es neo y es adyuvante, Sí, y sí. nosotros lo podemos Pero poner si neo, luego pero no damos- adyuvante. Entonces, Luego eso, lo damos, el pembro en pero en cuanto al adyuvancia. tema de la antraciclina, nosotros, creo que ahora se está revisando y se va a presentar en alguna parte, bueno, cuando empezamos con el tema del platino y tal, bueno, yo hice un protocolo y diseñé un protocolo estándar. Tuve la suerte de que la farmacia fue bastante receptiva y nosotros estamos aplicando un esquema con Abraxane, carboplatino, 12 semanas, el Abraxane 80, el carboplatino AUC2, 12 semanas, y después planteamos en neoadyuvancia dosis densa de antraciclina. Cuando se completan las 4 dosis de antraciclina de AC con el esquema del platino, hemos conseguido unas respuestas completas del 65%. O sea, quiero decir, comparables a la del Keynote. O sea, que yo creo que en la neo, bueno, yo pondría la antraciclina neoadyuvante. Muy bien. Y luego quería, Miriam, preguntarte, ¿cómo se hace el seguimiento de esas pacientes que se les ha realizado esa ablación? Pues Porque muy buena queda pregunta. ahí una necrosis que interpretar cómo se sigue esas pacientes. Sí, a ver, nosotros ya tenemos bastante experiencia en necrosis grasa porque realmente lo vemos muchísimo posquirúrgico. Entonces, digamos que con la necrosis grasa la verdad que no solemos tener muchos problemas. Como son pacientes mayores, pues bueno, ahora la verdad que estamos haciendo un poco de seguimiento cada uno según le parece. Quizá nosotros al empezar lo estamos haciendo más exhaustivo, hacemos una ecografía al mes también a la vez que el cirujano, el compañero cirujano ve a la paciente para ver que no ha tenido ninguna secuela, que está todo bien. Luego después, a los 3 meses, ya introducimos la mamografía con contraste y así es como la vamos a seguir. Luego cada 6 meses con mamografía con contraste, por tener una técnica funcional que nos dé un poquito pues, ese plus, que con ecografía la verdad que lo vemos muy bien, pero para poder valorar cualquier área de realce o cualquier cosa. En el caso de poder hacer resonancia también se podría optar por ese seguimiento, pero como suelen ser señoras mayores que la resonancia tampoco es que la lleven muy bien, pues si tenemos disponible la mamografía con contraste es la técnica ideal para hacer el seguimiento. Bien. Muy bien. ¿Alguna? Bueno, a mí me gustaría preguntarle al doctor Henao que, claro, cuando hablamos siempre de enfermedad luminal, durante un tiempo ya pensamos, bueno, esta paciente que es más sencilla, practica hormonas y tal, y después cuando llevas un tiempo de carrera profesional y te mantienes en la misma consulta, pues te das cuenta que esa supuesta paciente, incluso las estadios 2, más de un 35%, pues recurren 10, 15 años después. Entonces, no la habíamos curado, teníamos la idea de que la habíamos curado. Entonces, quiero decir, ¿tú crees que en lo que estamos viendo realmente estamos acertando en la manera de intentar reducir ese riesgo de recurrencia tardía? Porque yo no sé, creo que estamos dando quizás palos de ciego en el sentido, bueno, mantenemos la terapia, sí, la mantenemos un año más o 5 años más, pero el después, no sé, pensar en otro tipo de esquemas o otro tipo de plataforma que realmente identifica a esa paciente de riesgo de recurrencia tardía. Pues obviamente, en lo que dices, ¿no? Habitualmente el cáncer de mama, sobre todo el triple negativo, ¿no? Siempre lo tienes como el terror y luego después hay veces que tienes pacientes con cáncer de mama triple negativo, 3 años no ha recurrido ya y se libra además del efecto del tratamiento hormonal durante los 5 años que no deja de ser inocuo. Como he dicho previamente, las pacientes se quejan mucho de los efectos secundarios del tratamiento hormonal, ¿no? Entonces,
Está claro que debemos de buscar alternativas terapéuticas que ya afortunadamente en nuestro arsenal están empezando a aflorar, ¿no? Con fármacos como pueden ser los inhibidores de ciclina en este contexto, que puedan llegar a evitar una recidiva en el futuro, ¿no? Yo creo que los vamos a incorporar, que ya están incorporados, de hecho, ¿no? Que Habemos lo estamos utilizando ya en adyuvancia y que llegan para quedarse. Ahora, la pregunta será qué haremos con esas pacientes que recurran cuando pase un tiempo si han recibido inhibidores de ciclina en el contexto adyuvante, ¿no? Bueno, para eso ya daremos respuesta en el futuro. Muy bien. Doctor Falcón. Fernando, yo tenía una pregunta para ti, sobre todo si tienes experiencia en secuenciación en pacientes que sean mutadas en adyuvancia. Una paciente que haya recibido una neoadyuvancia con quimioterapia, no haya hecho respuesta completa, tenga afectación ganglionar de alto riesgo y tenga una mutación en BRCA. Esa paciente, ¿qué haces hoy día? ¿Eliges Olimpia? ¿Eliges Monarquí? ¿Secuencia? Vale, muy buena pregunta y te voy a contestar con mi sinceridad. Cuando tenía los 2 estudios abiertos iban a Olapa. Entonces yo ahora mismo me inclinaría probablemente por olaparib. ¿Por qué? Pues porque es un fármaco que no lo voy a poder emplear en la enfermedad metastásica a día de hoy. Entonces no quiero perder esa oportunidad. No tengo todavía experiencia en secuenciación. Si una paciente de muy alto riesgo, pues todo sería cuestión de plantearse si a esa paciente hacerle los 5 años de hormona, 1 año de olaparib y luego además 2 años más de abemaciclib es adecuado o no. Ya depende un poco del riesgo, percepción de la paciente, las posibilidades o no que te dé la farmacia. Es difícil de contestar la pregunta, pero claro, en una paciente de estas características, que lo ha preguntado antes el doctor Ruiz, ¿no? Que a un largo plazo nos puede recaer, no dejarla sin alguno de los tratamientos que a día de hoy tiene evidencia de disminuir una enfermedad invasiva a largo plazo, puede ser complejo. También es verdad que este subgrupo de pacientes es muy poco. ¿Cuántas nos vamos a encontrar de esa en la consulta al cabo del año? 1, quizá, 2 como mucho. Entonces, bueno, pues a esa paciente quizás sí, intentar ofrecerle el máximo posible, sobre todo si es una paciente joven, probablemente me lo plantearía. Pero yo ahora mismo, cuando tenía los estudios abiertos a la vez, sí que los inclinaba por Olimpia, entonces me tengo que mantener mi convicción. Y más siendo estudios positivos, vamos, ¿no? Es verdad que la población luminal en el Olimpia es menos representada, tiene unos hazard ratios menos evidentes que la población triple negativa, pero no deja de ser un fármaco que creo que es adecuado en este contexto. Muy bien, pues yo creo que vamos bien de tiempo. Si no hay otra pregunta, pasamos al café y os ruego que volvamos a las 12 porque realmente nos espera una conferencia interesante.